Bueno, pues antes que otra cosa, agradezco mucho que haya aceptado la invitación y para todos los que nos estarán viendo, bienvenidos a su programa Ciencia en la Universidad, que por fin volvimos a retomar en línea y en estas condiciones nuevas de esta nueva normalidad. El día de hoy invitamos al diputado Otón Cuevas Córdoba. Él de formación profesional es filósofo, estudió en el Seminario Regional del Sureste y también tiene una larga trayectoria de actividad social en un proyecto de asociación civil que formó junto con, al lado de su esposa Teresita de Jesús, la Asociación Civil Centeotl. La intención de invitarlo, además de su experiencia en esos ámbitos, es para poder hablar y hacer una referencia, una reflexión sobre economía solidaria y las experiencias en concreto que tenemos en el estado de Oaxaca. El diputado ha sido muy activo política y socialmente desde 1990, que fundó y fue director del Centro de Desarrollo Comunitario Centeotl. También ha sido diputado federal del 2006 al 2009, fue coordinador latinoamericano por la Fundación Solidaridad Mundial de Bélgica del 2009 al 2010, fue subsecretario de Concertación Social en el gobierno del estado de Oaxaca del 2010 al 2015, enlace distrital por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional del 2016 al 2017 y actualmente, del 2018 al 2021, funge como diputado local en Oaxaca por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Pues bien, bienvenido, licenciado Otón Cuevas, que aceptó la invitación. Y bueno, la idea es precisamente que nos pudiera compartir, con la población en general su experiencia respecto a la economía solidaria, cómo la vincula a estas experiencias concretas y la importancia sobre todo que está teniendo en este contexto de pandemia experiencias como esta. Pues bien, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Karina, muchísimas gracias a quienes nos están viendo. Bueno, pues efectivamente, Karina, toda mi vida prácticamente profesional la he dedicado justamente a este tema que me apasiona mucho, pero que además lo vivo de manera directa, que es la economía social y solidaria. Quizás valdría la pena empezar por explicar con palabras llanas qué es la economía social y solidaria. Ahora se han escrito muchos libros, hay conferencias, hay ponentes muy connotados a nivel internacional, pero yo creo que para entender la economía social y solidaria de una manera sencilla, bastaría con voltear la mirada hacia nuestras propias tradiciones de solidaridad y apoyo mutuo que tenemos en nuestras comunidades, en esta parte del México profundo que es Oaxaca. Y me voy a referir concretamente a una tradición que es muy famosa en Oaxaca, sobre todo por el punto de vista folclórico, pero que para los oaxaqueños significa algo más, y que es la guelaguetza. En los pueblos aún se hace guelaguetza. Por ejemplo, estamos ahorita en tiempos de siembra, y si yo tengo un terreno que sembrar, y no tengo ni yunta, ni tengo mano de obra o dinero para pagar la mano de obra que me ayude a sembrar, yo pido guelaguetza. Entonces le puedo pedir al vecino que tiene yunta, que me dé en guelaguetza su yunta, y le puedo pedir a otro vecino que me dé en guelaguetza el trabajo de un día, y yo así siembro mi parcela. Y guelaguetza significa que cuando esa persona requiera de mi apoyo, yo también se lo voy a devolver de la misma manera. Esa es una tradición que todavía existe aquí en Oaxaca. Y esa es una relación económica. Solamente que en esta relación económica, a diferencia de la economía convencional, en donde todo está intermediado por dinero, ya sea en efectivo, ya sea con una tarjeta de crédito, etcétera, aquí lo que es preponderante es el bienestar, es la vida. Te estoy explicándolo de la manera más básica, más sencilla. Claro. Ahora bien, vayamos a experiencias interesantes que hay en Oaxaca.
Hace unos 30 años aproximadamente, se dio un movimiento social en las comunidades forestales de Oaxaca, en donde le dijeron a las empresas privadas, concretamente a Fábricas de Papel Tuxtepec, que eran las que explotaban los bosques, les dijeron, ya no más, estos bosques son nuestros porque son propiedad comunal y por lo tanto los vamos a aprovechar nosotros. Y entonces se constituyeron empresas comunitarias forestales. Y en lugar de que la empresa privada subiera con sus grandes carros a trozar cuanto árbol se les atravesaba encima y lo bajaban para poder abastecer las fábricas de papel, los dueños de la tierra, los herederos de esas tierras, empezaron a aprovechar el bosque, pero de una manera muy responsable, cuidando entalar árboles, que ya estuvieran lo suficientemente maduros y empezaron a reforestar. Y en lugar de vender el tronco del árbol, pusieron empresas para hacer madera cortada, para poder hacer muebles. Y esta empresa, por ser comunal, ya no tenía un dueño privado, sino la empresa era del pueblo. Y la ganancia, en lugar de irse a la cuenta bancaria personal del dueño, se iba en beneficio del pueblo entero, de manera tal que la ganancia que llegara a existir se ocupaba para mejorar el camino, para mejorar la escuela, para incluso, tenemos ejemplos en San Pedro el Alto, es una agencia de Cimatlán de Álvarez, en donde de la empresa comunal se beca a los jóvenes para que vengan a estudiar a la ciudad de Oaxaca. Otras comunidades están aprovechando su manantial y en lugar de venderle a una empresa privada, llámese Nestlé, llámese Coca-Cola o llámese como se llame, la propia empresa puso su empresa embotelladora de agua de manantial y la ganancia también se queda en la comunidad y en manos privadas. En esta diferencia de la economía social y solidaria y la economía convencional o privada, queda claro que aquí se privilegia lo colectivo, el bien de todos, el reparto parejo, el bienestar de la gente. Se privilegia la vida porque se respeta el medio ambiente, se aprovecha de una manera respetuosa, responsable. En esta otra economía, la vida, la naturaleza, pasa a un segundo plano, porque en la economía privada lo que se privilegia es la ganancia, el capital, y por lo tanto, el capital en la economía convencional, capitalista o neoliberal, como queramos llamarle, el capital es más importante que el hombre y que la mujer. En la economía solidaria es al revés. Lo importante es el hombre y la mujer, la vida. Y el capital, que no deja de ser importante, porque también habría que decirlo, una empresa comunitaria tiene de alguna manera la necesidad de relacionarse con el mercado, en donde también hay dinero, pero no es lo más importante. Justamente yo he dedicado tanto tiempo a esta promoción de este tipo de economía. Llegué incluso a ser coordinador latinoamericano de proyectos diversos desde México, Guatemala, República Dominicana, Haití y todo el cono sur, Bolivia, Brasil, Ecuador. Pues yo te puedo decir que aquí, justamente en donde me encuentro, en este caso que es la oficina de mi casa, pues tengo en mis manos un producto de la economía solidaria. Esa es una cooperativa que promoví, que fundamos como organización Centeotl, en la que participan hombres y mujeres de la comunidad. No es una empresa privada. Y hacen productos a base de amaranto. El amaranto, que es una maravilla de producción agrícola, el mejor alimento del mundo, pero igual se busca tener una imagen, una marca, un código de barras, una fecha de caducidad, es decir, todo lo que el mercado en este caso nos pide. Pero a diferencia
Pero a diferencia de un producto de la economía normal, ¿sí? La ganancia que se obtiene al vender este producto se reparte entre los trabajadores y entre los socios de la empresa. Esto está aquí en Cimatlán de Álvarez. Esta es una empresa comunitaria, es una empresa de la economía solidaria que se fundó aquí en Cimatlán, que sus productos se están vendiendo en Oaxaca, incluso a nivel nacional, están en los estantes de las tiendas convencionales, porque hay una relación con ese mercado, pero la gran diferencia es que la ganancia no se queda únicamente en manos de una persona, sino que hay una distribución. Te puedo poner otro ejemplo, y ahí voy a pasarte a explicar la importancia que tiene la economía solidaria en estos momentos de la pandemia. Mira, en un momento de crisis, hace varios años, existía una empresa refresquera que quebró, y al quebrar se declara en quiebra el patrón, despide a los trabajadores, él recupera su ganancia y se va del país, porque incluso al parecer no era mexicano el dueño de esta empresa. Los trabajadores se organizaron, no permitieron que se declarara en quiebra, y lo que hicieron fue instalar una huelga. Y gracias a las gestiones, a la resistencia de aquellos hombres y mujeres, lograron finalmente que en lugar de desaparecer la empresa, los dueños terminaran siendo los propios trabajadores y fundaron una cooperativa. Estoy hablando de la cooperativa Pascual, la que produce este tipo de bebidas, refrescos. Hay otra cooperativa muy simbólica en Jalisco, Tradoc. Ellos producen llantas. De igual manera, la empresa quebró, y en lugar de que el dueño dijera, pues recojo mis cosas, mi maquinaria y el dinero que me quede y me voy, los trabajadores de igual manera convirtieron la empresa en una cooperativa. Y tú puedes encontrar en una tienda convencional y puedes escoger si compras una llanta de una marca privada o compras una llanta que es producida por una cooperativa. He conocido tantas empresas cooperativas en México y en América Latina, que hoy, ante la crisis que estamos atravesando, no dudo que muchas empresas se van a ver en la necesidad de declararse en quiebra. Y por lo tanto, el modelo cooperativo, que es un modelo que viene de hace muchos años, la primera empresa cooperativa fue la cooperativa de Rochdale, en Inglaterra. De ahí viene el modelo que luego se instaló en Alemania, aunque ahí desde el punto de vista financiero, y de ahí nacen las cooperativas de ahorro y préstamo, Caja Popular Mexicana, y Acreimex en Oaxaca, por mencionarte algunas. Pero quizás el modelo más significativo a nivel mundial ahorita lo constituye la cooperativa Mondragón. Esta cooperativa está en España, en el norte de España, en el País Vasco. Lo funda un sacerdote que tenía la preocupación porque debido al desempleo, los jóvenes estaban en una situación de riesgo, expuestos a muchas situaciones propias cuando esos fenómenos sociales existen. Y entonces él empezó por crear una cooperativa de carpintería. Hoy el mercado de línea blanca, llámese refrigeradores, estufas, etcétera, son producidos a nivel internacional por este grupo cooperativo Mondragón. Es más, en este momento, en México, hay una planta de armadoras de vehículos que se exportan a Estados Unidos, cuya propietaria es esta cooperativa que está en España. Yo creo que en este momento del COVID-19, en este momento de la pandemia, se vino a hacer evidente la crisis de un modelo económico conocido
como modelo neoliberal, que finalmente nos vino a poner de manifiesta la gran desigualdad que existe. Por ejemplo, solo el 1% de habitantes de este planeta concentra el 90% de la riqueza del mundo entero. Este desequilibrio y esta desigualdad se está traduciendo en una falta de oportunidades muy grandes. Si bien es cierto la aparición del virus, si bien es cierto esta pandemia puede ser resultado natural de un fenómeno propio de la evolución humana, otra situación estuviera ocurriendo en el mundo entero si en lugar de acumular la riqueza en unas cuantas manos, existiera la posibilidad de una distribución justa para que hoy no tuviéramos a tanta gente amenazada por la enfermedad y sin posibilidad alguna de atenderse, con un sistema de salud quebrantado, con un sistema económico muy injusto, con un gran desempleo. Y es allí, entonces, ante esta crisis de la pandemia y esta crisis del modelo socioeconómico conocido como neoliberal, emerge la posibilidad de voltear la mirada hacia nuestra historia, hacia nuestras raíces indígenas, enriquecerla con experiencias de diferentes partes del mundo y ofrecer como alternativa la economía social y solidaria en un momento que la humanidad atraviesa por un punto muy importante para recrearnos como seres humanos. No le estoy escuchando, me va a perdonar. Perdón, ya. Ahí me gustaría hacer un par de preguntas. Primero, porque respecto al cooperativismo se ha cuestionado mucho, nuevamente, ¿no? Muchas veces en la academia tenemos esos vicios de cuestionar sin practicar a veces, ¿no? Y han cuestionado un poco de qué tan cercano, qué tan original es el cooperativismo. Y estaríamos ahí planteando, ¿cuál es su opinión respecto a si hay una característica del cooperativismo, de este cooperativismo mexicano, latinoamericano, oaxaqueño? Y la otra cosa, ¿qué tan pertinente es esto que estaba comentando respecto a la posibilidad de enriquecer? Dice que eso a mí me parece altamente apropiado, ¿no? Porque también el mundo va cambiando, las culturas no quedan enclaustradas, sino también se van relacionando con otras. Entonces, ¿qué tan apropiado es hacer ese enlace, esa vinculación con otras experiencias de un cooperativismo que no necesariamente es originario de Oaxaca o de Latinoamérica en particular, en general, ¿no? La otra cosa es, con lo que nos está diciendo, de alguna manera entonces, esta economía social y solidaria que hoy puede ser una alternativa, lo que nos está diciendo, su experiencia es de hace 30 años en Teodl, ¿no? Y respecto a eso, quiere decir que no es nada nuevo, que la economía solidaria, esto que nos acaba de referenciar, ya lleva ancestralmente una experiencia en algunas comunidades. Entonces, como en esos dos puntos, ¿cuál es su opinión sobre eso? Sí, yo creo que a los oaxaqueños nos caracteriza algo que es nuestra riqueza de poder asimilar la vida de una manera diferente como la asume la población occidental. Exacto. A los indígenas nos distingue una relación armónica con la naturaleza, en donde no nos asumimos como dueños, sino como administradores, sabedores que detrás de nosotros vienen generaciones que también tienen el derecho de aprovecharla y disfrutarla como la estamos disfrutando nosotros. A los pueblos indígenas los caracteriza una relación de ver al otro como igual, como hermano. Y eso genera una relación política totalmente diferente a como se concibe en el mundo occidental. De ahí entonces, ¿por qué este choque permanente que hay entre una visión de una comunidad indígena que se rige por los llamados usos y costumbres y una población en donde los partidos políticos
que lo deciden unos cuantos, se impone sobre una mayoría sin hacer el consenso, obliga de iguales. A los pueblos indígenas también les caracteriza una relación espiritual, y con esto no voy a hablar de alguna religión en especial, pero es obvio que la mentalidad de alguien que se sabe parte de un proceso, que sabe que va de paso por este mundo, su actitud ante la vida y sobre todo ante los bienes materiales va a ser muy diferente a aquel que cree que él lo es todo y no se asume como una parte de un proceso en donde, si bien es cierto, hay que aspirar a tener lo necesario para una vida digna, tampoco se vale, en este caso, acumular a grado tal que incluso pisotees los derechos de los demás e incluso te hagas de los recursos a la mala de otra persona. Esa concepción de la vida se traduce necesariamente en una relación económica. La palabra economía viene del griego oikos, y oikos quiere decir casa. Y por lo tanto, ante este momento de la pandemia, todo ser humano está siendo consciente de que no hay otra casa que no sea el planeta Tierra. Nadie, por muy rico que sea, puede decir, yo voy a huir del virus y me voy a ir a otro planeta. Eso hoy por hoy es imposible. Y por lo tanto, está tan expuesto al virus alguien que está en un castillo como alguien que está en la calle. Luego, entonces, se hace necesario repensar la economía asumiéndonos como habitantes de esta casa común. Y por lo tanto, se hace obligado crear un concepto nuevo de economía. En ese sentido, la experiencia oaxaqueña en particular y sus empresas de la economía solidaria no son la máxima expresión, ni son lo perfecto, ni es lo único que existe. El mundo entero está preñado de experiencias maravillosas. Los kibbutz de los judíos, por ejemplo, las experiencias en la crisis de Argentina, que no tiene mucho que sucedió, y cómo se fueron creando organizaciones cooperativas laborales, ¿sí? En este preciso momento que estamos atravesando por una crisis económica derivada de la pandemia, en las comunidades se está recreando el trueque, la guelaguetza, en el sentido que ya lo explicaba hace un momento. Oaxaca no es ni lo único y quizás ni lo mejor, pero sí tenemos mucho que ofrecer y mucho de qué aprender de otras naciones, del mundo entero. Lo cierto es que si como seres humanos no aprovechamos este momento crítico por el que atraviesa, en este caso, la humanidad, y cuando esa tormenta pase, que yo no sé cuándo va a suceder, yo creo que el virus se va a quedar a ser parte de nuestra realidad. Si no le sacamos los aprendizajes para cambiar de actitud ante la vida, para poder ver de manera diferente al otro como igual, para poder asumir una actitud de hijo o no sé qué ante un ser supremo, llámale como quieras llamarle, puede ser la misma naturaleza, pero que no te haga creer que tú eres el Dios y que tú eres el único y que tú eres lo más poderoso. Tú eres parte de un proceso evolutivo. Y asumir con responsabilidad el poco o mucho trecho que nos toque vivir, eso es necesario y es obligado que se traduzca en un nuevo tipo de relaciones de casa, es decir, un nuevo tipo de relaciones económicas. Y esa es la gran apuesta de la economía social y solidaria. Y ahí, por ejemplo, ¿qué reto estaríamos enfrentando? Porque una de las características, por lo que nos describió, es establecer redes
redes de, no sé si solidaridad exactamente, pero sí de redes sociales que nos haga identificarnos más como seres humanos que en una relación mercantil. ¿Cuál sería el reto que observa ahí? Esa es una. Y la otra cosa es que al momento que decía que también es cierto que los seres humanos, la sociedad en general, está buscando formas de tener una vida digna. Y me gustaría también conocer, que nos explicara cuál es su opinión respecto a la facilitación del financiamiento y del crédito, porque estas cooperativas, esto que se pueda formar en torno a una economía de manera diferente, también involucra cierto circulante de dinero, ¿no? No están alejados ni están diciendo que no exista. Eso significaría que tiene que haber un esquema de financiamiento y un crédito también con una lógica diferente, también con esta ética quizá. ¿Cuál es su planteamiento al respecto? Bueno, yo te podría citar algún libro o alguna teoría económica, pero tengo el privilegio de poderte hablar mejor con mi experiencia y con el ejemplo. Hace aproximadamente 20 años tuve la fortuna de obtener una beca y hacer una pasantía en Bangladesh. En Bangladesh se fundó hace más de 30 años, 35 años aproximadamente, un banco que se llama Grameen Bank, que en la lengua de ese país significa el Banco de la Aldea. Lo fundó Muhammad Yunus, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el 2006. Fíjate, él crea un banco de la aldea y le dan el Premio de la Paz. Y la interpretación es muy interesante. No hay mejor contribución a la paz que luchar en contra de la pobreza. Este modelo del banco lo aprendí, lo oaxaqueñizamos, existe en Oaxaca, se llama Bancomunidad o el Banco de la Comunidad, y son grupos de mujeres, y las mujeres agrupadas se hacen llamar colmenas, emulando a las abejas. Ahí se maneja un fondo. Ahorita son 4,000 mujeres aproximadamente, todas microempresarias, artesanas, crían animales, venden comida, etcétera. Es un mundo de mujeres. Estas mujeres acceden al crédito y es un crédito a la palabra, porque no es un crédito que esté intermediado por una garantía. Es decir, es más, se busca prestarle justamente a la mujer que no tenga casa, que no tenga un empleo fijo, ¿sí? Y se ponen en su mano, no es mucho, el primer crédito va subiendo, 2,000 pesos. Cuando una mujer que en su vida le han prestado y no le prestan porque no tiene dinero, no tiene garantía, entonces no le prestan porque no le creen. La palabra crédito viene también del verbo creer. Y nosotros justamente lo que hacemos es creer en la mujer y decir, yo creo en ti. Y yo creo que tu pobreza tiene que ver con que tú también empieces a creer en ti misma. Y depositamos en su mano esa cantidad, pero ella tiene que estar íntimamente vinculada a su colmena, porque si ella tiene algún problema de enfermedad, de violencia intradoméstica, etcétera, la colmena recurre en su apoyo y en su auxilio. Quizás a algunos que nos están viendo le pase lo mismo que le ha pasado a muchos, que cuando voy y les explico esto, no me lo creen. Sucedió en una conferencia que di fuera del país y hubo un hombre que me dijo, yo no te creo. Le digo, bueno, pues la única manera que te puedo decir es que vayas a Oaxaca y me acompañes a visitar una colmena. Bueno, resulta que este hombre vino, llegó, cuando me di cuenta ya estaba en la oficina, traía traductor porque no hablaba español, lo llevé y el hombre casi se suelta a llorar. Yo sin conocerlo porque lo había conocido en una conferencia. Y le digo, oye, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y dice, mira, tú das microcréditos, yo doy macrocréditos. Era uno de los banqueros más grandes de Estados Unidos. Y él
no creía lo que estaba viendo. Bueno, hace poco yo le contaba esto a la misma esposa del gobernador actual aquí en Oaxaca. Igual ya no tuvo tiempo de visitarla, pero sí visitó la cooperativa de Amaranto, porque le dije, quiero que lo conozcas y lo veas, porque no es una teoría, o sea, no te estoy contando que lo leí o lo vi en el internet o lo vi, no, quiero que vayas y hables con la señora que hace tortillas y que está mandando 1,500 tortillas a la semana a los Estados Unidos, y que vayas y hables con la artesana haciendo huipiles de la mejor calidad, venden en la mejor caras boutiques de Nueva York, por ejemplo. Y esas mujeres tienen nombre y apellido. Es más, ni siquiera hay que ir muy lejos. En Jaratlaco hay una colmena, en Santa Lucía hay otras colmenas. Hay cientos de colmenas que son las que aglutinan a esas 4,000 mujeres. Esa es una manera de decir que el sistema financiero también se puede democratizar y también se puede bajar, y que el sistema financiero no es solamente tema de grandes banqueros o de grandes discusiones. Hace unos 6, 8 meses aproximadamente, una mujer de Santiago Apóstol, Ocotlán, fue a dar una conferencia. Ella no habla bien el español, habla en zapoteco, ¿sí? Y están dando la conferencia. Ella dijo que cuando ella accedió al crédito, no podía creer que le estaban prestando un dinero a ella, porque dice, yo soy mujer y siempre me han dicho que las mujeres no podemos, y siempre me han dicho que las mujeres no tenemos derecho. Y hoy, gracias a la colmena, tengo 2 hijas profesionistas. Gracias a la colmena, estoy aquí hablándoles a ustedes. Bueno, mira, era una lloradera. ¿Y sabes en dónde era? Era en la sede de la Bolsa Mexicana de Valores. Wow. Justo ahí, y tengo el video, y tengo la experiencia de haber estado con ella en ese momento, y creo que fue la oportunidad para decirles, señores financieros, no solamente ustedes tienen que hablar del financiamiento, porque el financiamiento es una herramienta básica y fundamental para dignificar la vida de las personas. El dinero no es un fin, es un medio. El fin es la vida, es el bienestar, es la vida digna, pero el dinero es importante. Yo les decía a las compañeras cuando iniciamos el proyecto de las colmenas, es como si yo les viniera a enseñar a leer y a escribir. Y les puedo dar toda una teoría, miren, hay un aparato que se llama lápiz y se agarra de esta manera, etcétera. Pero si ustedes no tienen el lápiz, no van a aprender a escribir. Entonces, aquí está el lápiz. Vamos a hacer rueditas y vamos a empezar a escribir. Bueno, yo le puedo decir a una mujer, mujer, defiéndete, tú tienes derecho, no permites que te maltraten. Sí, pero la mujer depende económicamente del esposo. La mujer depende económicamente de alguien que le trae el dinero. Entonces, cuando yo le digo, mujer, tú tienes derechos igual que nosotros los hombres. Y ¿sabes qué? Una herramienta súper importante es el dinero. Y aquí está. Pero esta es herramienta, no es el fin. Ese es un medio. Esa es una manera de interpretar el sistema financiero dentro de este concepto de la economía solidaria. Te pregunto, ¿yo soy dueño de ese proyecto llamado Bancomunidad? No, es más, en este momento ni siquiera soy socio ya de la asociación civil que fundé hace más de 30 años. Hay una nueva generación que lo está haciendo y lo está haciendo con los mismos principios y valores con lo que nació. Soy consejero, me respetan como fundador, estoy pendiente que no se desvíe de sus valores el proyecto, pero el proyecto continúa y eso me hace sentir de verdad muy orgulloso y de poder compartirte en esa entrevista, no teoría, sino una práctica y una experiencia. Y además yo creo que en estos contextos, pues para mí también es importante que dar a conocer que estas experiencias sí existen, tienen éxito y lo que es mejor, en estos contextos tienen mayores posibilidades de subsistir y de mantenerse todavía, ¿no?
Esto porque llena un poco de esperanza frente a la situación que de pronto nos puede parecer bastante catastrófica, ¿no? Tanto en términos de salud como económicos y con toda la gama de información en la que tenemos ahorita. Sin embargo, es como bien importante que repensemos, yo creo, para el Estado, ahora, no solo para el Estado, para el país en general, ¿no? Que estemos pensando, volteando en lo que ya decía, a ver estas experiencias que han permanecido e identificar esas redes sociales que las han mantenido, esas redes de carne y hueso que están ahí, esas personas de las que está hablando y estas mujeres que pareciera ser que lo que en la academia o en términos políticamente correctos están diciendo que si el aspecto de género, que si el aspecto de cuidar la naturaleza para poder aprovechar los recursos naturales, pero sin desgastarlos, pero sin no sé qué, esto que llaman sustentabilidad, pues están presentes en todas estas experiencias, a lo mejor sin estos nombres y apellidos rimbombantes, pero se mantienen, ¿no? En estas empresas forestales que mantienen, que aprovechan los recursos naturales, pero al mismo tiempo mantienen sus bosques, al mismo tiempo viven en sus comunidades, en estos créditos que se pueden hacer. Creo yo que ahí hay un reto todavía importante porque no sé qué experiencia tengan ustedes, pero estas colmenas seguramente requieren de un financiamiento mucho mayor, mucho más grande. No sé si quiero decir que requieren asistir a un banco que habitualmente son privados y que tal vez no está mal, pero quizás sí debieran de abrir una línea de este tipo de créditos que están enfocadas a empresas un poco, que la mayoría de ellas son agrícolas, porque también el crédito agrícola no está accesible para nuestro caso en México, ¿no? Pensando en una agricultura que tenemos que no es tecnificada, que no es de temporal, que vaya, tiene condiciones particulares. Lo mismo para estas empresas, ¿no? Tendría que pensarse en una línea de crédito especializada a estas empresas, o estaría mal especializarse. Bueno, sin ánimo de verme pretencioso, yo te quiero decir que, por ejemplo, cuando empezamos en Oaxaca el rescate del cultivo del amaranto, la gente nos tiraba a locos. Eso hace 25 años. Hoy el amaranto forma parte de la canasta básica. Es decir, a nivel oficial se ha volteado la mirada a uno de los productos originarios de México y que pueden ser retomados como parte de la economía del campo mexicano. Te quiero decir también que el modelo de las colmenas está siendo retomado a nivel nacional en el programa de las tandas bienestar. Okay. Por eso, claro, Rocío Mejía, que es la directora, ella vino, recorrió las colmenas, se llevó la metodología y es parte, claro, en una dimensión mucho más grande. Estamos hablando de más de 500,000 de microcréditos que se están entregando en este momento. Y hoy yo tengo mucha esperanza en que el Banco del Bienestar sea, en este caso, el que retome las experiencias que desde la sociedad civil hemos venido haciendo sin recursos públicos, ¿eh? La mayoría son recursos privados, recursos propios, porque Centeotl vive y vive bien durante 30 años gracias a que jamás ha pertenecido a un partido político. Y aunque tuvo una inspiración religiosa, católica en especial, no tiene ningún vínculo con la jerarquía católica ni con ninguna otra iglesia. Las mujeres pueden ser de la iglesia que quieran, como también pueden tener la ideología partidista que quieran. Eso le ha permitido a Centeotl vivir durante 30 años y estar incidiendo en política pública. Toda organización de la sociedad civil, como es el caso de Centeotl, tiene la obligación de que, aunque haga cosas pequeñas, tengan la capacidad de poder ofrecerlas como una alternativa para que se repliquen una vez convertidas en política pública. Ya. Y ponía yo el ejemplo del amaranto, ponía el ejemplo de las colmenas con estos créditos, y yo creo que la gran oportunidad que tenemos en este momento
es que en esta concepción que el presidente de la República tiene y en su libro Hacia una economía moral está expresado, el Banco del Bienestar puede ser efectivamente ese banco social que favorezca este nuevo tipo de empresas sociales. Es muy bueno que las personas, los microempresarios tengan créditos de 9,000 pesos, de 25,000 pesos, pero no dejemos fuera a una empresa forestal que a lo mejor lo que requiere es una tecnología de punta, claro, y que tiene la capacidad para pagarlo, porque tiene la garantía que finalmente un banco privado difícilmente se lo va a dar, pero ¿por qué no? El Banco del Bienestar lo puede ser. Yo estoy muy entusiasmado, y más con el cambio reciente que acaba de darse en el Banco del Bienestar, que antes era Bansefi, a que de verdad entre al mundo financiero con todas las posibilidades de ponerse al tú por tú con la banca privada, pero con una visión de la economía social y solidaria que de alguna manera permita que en esta nueva oportunidad que nos va a dejar finalmente como aprendizaje pandemia, podemos también entrar al mundo del financiamiento, al mundo financiero, desde una perspectiva no necesariamente neoliberal ni capitalista, sino con esta concepción de la economía social y solidaria. Pues muchísimas gracias, diputado. Con esto también aclarar un poco para todos y todas las que nos ven, que no se está hablando de un crédito a fondo perdido, sino un crédito para este tipo de empresas que son más pequeñas y que atienden a otros valores éticos. Pues le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación para estos programas de Regeneración Pluralidad, y que aquí en Ciencia en la Universidad pues estaremos atentos a cualquier otra experiencia como esta que nos den esa esperanza, y nos da mucho gusto, por supuesto, que comparte esta experiencia y que sin lugar a dudas estará también llevándolo desde su instancia de representación que tiene en este momento. Muchísimas gracias, diputado Tom Cuevas. Siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias a usted. Pues, amigos y amigas, eso fue todo, y por el momento espero que este programa les haya gustado y nos estaremos viendo nuevamente por estas nuevas formas. Que estén muy bien y que pasen buen día. Hasta luego. Adiós.